Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. Una caja no es solo caja, es un sueño por habitar. Muy buenas tardes. Son ladrillos, con teoría saben volar. No es museo ni reliquia, es un cuerpo que Y muy buenas noches. abre el plano, haz la grieta. La teoría nos activa. Teoría, músculo que late, sin tus nervios nada abre. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito de teoría de la arquitectura. ¡Qué aburrido! Sí, ya sé. No me miren con esas caras, ya sé que parece un tema aburrido, parece un tema que se asemeja a una tarde gris, lluviosa, con café recalentado y un millón de PDFs para leer llenos de tachaduras y de remarques en fluorescente. Pero no. Aquí la cosa va por otro lado, aquí vamos a plantear una mirada diferente y vamos a ver cómo la teoría, esa teoría que como les decía parece aburrida, se va a transformar en una poderosa herramienta para poder entender, para que podamos ver dónde estamos fundamentalmente y hacia dónde podemos ir. Esto me parece que es como el kit de la cuestión. Vamos a ver la teoría no como ese típico mausoleo donde están llena de citas de grandes eruditos y parece toda una cosa momificada, sino vamos a ver que en realidad la teoría es un organismo vivo, un organismo que respira, un organismo que exige, un organismo que también incomoda y que funciona y que nos ayuda a entrenar más allá del manual y más allá de las normas, ¿no? Porque de alguna forma diseñar sin teoría no es un acto de libertad creativa, todo lo contrario, es más bien como lanzarse de un avión con las instrucciones de una batidora, ¿no? Puede parecer audaz, puede parecer loco, pero la caída suele ser rápida y terriblemente dolorosa. Eh, claro, la pregunta que seguro se están haciendo es, ¿por qué hablar de teoría hoy? Bueno, en realidad tiene una explicación. Todo es una sucesión de extrañas coincidencias. El otro día conversando online después del capítulo de Schumacher y de la muerte de la arquitectura, que a propósito, si no lo escucharon, búsquenlo y escúchenlo. Bueno, les decía, no me enrollo más. Les decía que conversando online con Majo, ella me decía que había un montón de cosas que le estaban dando vueltas, ¿no? Que sentía que la teoría parecía como algo demasiado lejos de lo que pasa en las aulas, en los estudios y por supuesto en la vida real, ¿no? Que es una situación que es compleja, pero fundamentalmente confusa. Es una cosa que no se entiende bien y la verdad que algo de razón tiene. O sea, la verdad que fue una charla muy interesante, me ayudó mucho a mirar de alguna forma por qué se tiene tanto miedo a estos temas. Y les decía que era una sucesión de extrañas coincidencias porque al día siguiente voy a mi trabajo, qué sé yo, estaba haciendo lo que hace uno normalmente y como si el universo quisiera insistir con el tema de la teoría, me crucé con Julia, una exalumna, que comenzamos a hablar de diseño, bueno, de lo difícil que siempre resultan los comienzos de la carrera, de esto aparecieron esas escenas típicas de noche sin dormir, de café feo y mal tomado, de las eternas carreras de estar siempre como uno apagando incendios en todos lados, ¿no? Eh, pero entre sus palabras, la cuestión se volvía también de nuevo hacia la teoría y se volvía mucho más claro. Había que hablar de teoría. Así que hoy vamos a hablar de teoría. It's simple magics. ¿Por qué? Porque yo creo que nos estamos volviendo demasiado literales. Un espacio arquitectónico ya no es una metáfora, ya no es una fábrica de sueños, ni un contenedor de posibilidades, es solo eso, una caja. Y si la arquitectura es únicamente una caja,
¿qué nos está quedando? ¿Qué nos está quedando como diseñadores? Nos está quedando espacios sin imaginación, proyectos que parecen sacados de un catálogo de IKEA, pero no visiones de un futuro. ¿Dónde está ese sueño del primer departamento, apartamento de una pareja, tu habitación que se transforma en un elemento inexpugnable, o ese lugar secreto que cuando estás mal, solo tenés que ir allí para que todo se vea un poquito al menos diferente? Very sweet. Pues bien, ahí es donde la teoría se vuelve urgente. Ahí es donde la teoría se vuelve fundamental, no como un adorno que parece como fantástico, no, es un lente incómodo que te obliga a mirar más allá de las cuatro paredes, del techo y del piso. Yo creo que el problema tiene larga data y es casi como que estamos demasiado entrenados por Google porque escribimos una palabra y siempre aparece una imagen exacta de eso, siempre aparece una representación de eso que queremos imaginar, ¿no? Tenemos de alguna forma un poco dormida nuestra imaginación. Y cuando queremos representar cosas abstractas como el amor o como la pasión o como sea, terminamos armando pequeños clichés de elementos que vemos todo el tiempo en las redes sociales o en internet. Y si hablamos de amor, lo único que se nos ocurre es obviamente un corazón rojo, fundamental, y cruzado por una flecha. Yo a mis alumnos siempre cuando hablamos de estos temas les digo, ok, pero cuando tú amas, no amas con el intestino, con el páncreas, con los pulmones, entonces ¿por qué carajo no pintar dos pulmones cruzados por una flecha? ¿No es romántico? ¿Qué tiene más de romántico el corazón con una flecha que un buen páncreas así cruzado por una flecha, ¿no? Y yo creo que la teoría es fundamental ahora porque estamos en un mundo que cambia a escala y increíble y a una velocidad inusitada, ¿no? La globalización ha tensado de alguna forma los bordes. La crisis climática, aunque Donald Trump diga que no, nos está poniendo un cronómetro de que las cosas tienen que cambiar. Y la digitalización, obviamente, que está alterando el tiempo y la materia. Si a eso le sumamos encima la inteligencia artificial que se mete dentro de todo este mundo complejo y, bueno, y en medio seguimos intentando responder a preguntas simples que se han vuelto complejas. ¿Qué significa habitar? En serio, piensa por un instante este tipo de preguntas. ¿Cómo convertimos cuatro paredes, un suelo y un techo en arquitectura y que no sea simplemente un cobijo para ganado, que no sea simplemente una caja, ¿no? ¿Por qué seguimos produciendo cajas sin luz, sin aire, sin vida, que apenas se salvan cuando ponemos mobiliarios y cuando empezamos de alguna forma a decorar y poner lámparas para convencernos que ese espacio es acogedor? La teoría contemporánea no es un catecismo dispuesto a dar respuestas definitivas. No, todo lo contrario. Es más bien un marco muy frágil que nos permite reformular esas preguntas para detectar de algún modo las trampas del discurso, pero sobre todo para abrir pequeñas fisuras que nos permitan asomarnos al interior de lo que parece extremadamente obvio. Entonces, lo que les propongo en este episodio es que recorramos cinco obras de arquitectura, cinco obras que no son, digamos, extremadamente recientes algunas, pero que, lejos de ser estilos o caprichos formales, funcionan como una especie de laboratorio de teoría construida. Son cinco maneras de pensar con el espacio, con la materia, con la luz y con el vacío. Son cinco posiciones frente a la disciplina. Posiciones que varían desde la memoria como experiencia corporal, desde el urbanismo como mezcla vital, desde conocimiento con paisaje continuo, desde fluidez digital entre lo político, lo icónico y la mediación cultural como diplomacia espacial. Okidoki. Suenan palabras complejas, lo sé, pero ya van a ver que de algún modo cuando vayamos avanzando empiezan a cobrar un poquito más de sentido. Si hoy la arquitectura ya no cabe en una caja, y acá aparece el guiño hacia el título del podcast,
es porque la teoría le quitó los tabiques. Aquí no venimos a burlarnos de la disciplina. Venimos a exigirle en realidad que reaccione. La idea no es explicar plantas como recetas ni enumerar fichas técnicas. Para eso lo tienen en Wikipedia y en miles de textos circulando por la red. Aquí lo que vamos a intentar entender, qué nos producen estas obras cuando caminamos por ella, cuando operamos debajo de ella, cuando de alguna forma nos sentimos cobijados por ellas. Si la arquitectura ya no cabe en una caja, es porque la teoría es la única herramienta que nos queda para salvarnos de la comodidad de repetirse. Lo que busco aquí no es recitar un manual ni hacer un guía turístico con planos, alzadas, sino todo lo contrario, es casi como poner el dedo en la llaga. ¿Qué sentimos cuando atravesamos una obra? ¿Qué mecanismos invisibles nos empujan a reaccionar de una manera u de otra? ¿Y cómo esa operación puede sacudir la forma en que proyectamos? Esto no va de consenso cómodo, va de discutir, de chocar ideas, de incomodar. Así que si disfrutas llevando la contraria, este espacio te va a encantar. Y si no, también, porque lo más democrático que tiene la arquitectura es que nadie se pone de acuerdo en nada. Teoría, músculo que late, sin tus nervios nada abre. Teoría, rompe el molde, sin tu fuerza todo cae. Ok, empecemos por donde más duele. Empecemos por la memoria como espacio. Comencemos entonces con un recuerdo doloroso, un espacio para la memoria, un espacio que no se deja representar, pero que de alguna forma insiste en que se pueda vivir. Muchas veces me habrán escuchado hablar de este edificio en otros episodios, pero yo creo que es fantástico este edificio porque es una síntesis de lo que significa digamos, la vivencia de los sentidos en la arquitectura, ¿no? Estoy hablando del Museo Judío de Berlín, desarrollado por Libenski, Otra vez la burra al trigo. y se trata de un espacio que no te pide permiso para incomodar. Te arranca de esa lógica de museo, de vitrinas, y pareciera como que te hunde bajo la tierra a través de 3 ejes que hablan de continuidad, de exilio, de holocausto. El edificio fundamentalmente quiebra el equilibrio, quiebra tu orientación, las expectativas que uno tiene de pasillos, de salas, de paneles, de tiendas de regalos. No, aquí en realidad no es un contenedor neutro, sino que obliga a que tu cuerpo piense y se comporte de una forma diferente. Es como que en todo momento estás siendo consciente de lo que la cabeza no alcanza a nombrar. De hecho, que una de las cosas interesantes que tiene este museo es que inicialmente cuando Libenski lo plantea como un espacio vacío. De hecho, no iba a tener ninguna exposición, no iba a tener nada. La idea es que el individuo cuando circulase por el museo tuviera la vivencia del espacio y se sintiera de una forma particular. Obviamente, el comitente no quiso esto, hubo toda una serie de negociaciones y si bien se agregaron muestras, el edificio no perdió este carácter de vivencia del espacio, ¿no? Porque la historia de la construcción del museo es interesante. Libenski ni siquiera cuando plantea el proyecto lo plantea desde un punto de vista tradicional de decir, bueno, este es el proyecto, estas son las plantas, estos son los cortes, estos son los frentes, este es el render. No. Libenski arranca con una especie de collage donde aparecían partituras musicales, donde aparecían imágenes de una estrella judía abierta. Bueno, aparecían toda una serie de simbolismos que él fue desarrollando y donde en realidad lo que él termina expresando es la idea de la ausencia, la idea de la pérdida, de lo que ya no está. Y él habla de huellas, habla de ruinas y habla de puntos que se conectan en Berlín, de gente que ha desaparecido y cómo esas especie de cicatrices
que han quedado en la historia, él las manifiesta en un edificio, él las manifiesta en una construcción. ¿Qué sé yo? Ventanas que se abren en el edificio como si fueran cortes en diagonal. Uno ve la fachada del edificio y parecía que tiene así rasgadas las ventanas. No son las típicas ventanas con un ritmo determinado. Las vigas que se cruzan en el medio del camino, que uno va circulando, una escalera que parece prometedora, parece una salida porque es larga, larga y que va ascendiendo y que termina en la nada. Esos son elementos que no son ornamentales, son cicatrices materiales que exponen una fractura, que recuerdan lo que está faltando. No son recuerdos formales para la foto o simplemente una operación fenomenológica. La arquitectura acá está representando un trauma, está representando una ausencia activa, y si duele, de eso se trata. Hay un espacio que se llama el Memory Void, donde las cicatrices se vuelven sonoras, y cada vez que lo cuento hasta se me ponen los pelos de punta, ¿no? Eh, el suelo está cubierto, imagínense una habitación que está cubierto de unas chapitas redondas metálicas, donde se han recortado una especie de rostros anónimos muy simplificados, y que uno tiene que atravesarlas. Y cuando las atraviesa, inevitablemente al mismo tiempo, esas chapitas se van rozando entre sí y van provocando una especie de estruendo seco, una especie de gemido metálico que recuerda al llanto de niños. No hay manera de atravesar ese espacio sin sentir que el espacio se vuelve cómplice de una violencia repetida. Aquí la arquitectura ya no es forma, ya no es vacío, es un ruido, es una resistencia bajo tu piel. Tienes que caminar con cuidado, pero aún así sientes el llanto. Es algo que se te hunde en el alma. Otro, la torre del Holocausto, que condensa esa lección en un silencio, un espacio con una rendija de luz en lo alto, un espacio frío, lleno de eco, con una puerta pesada que se cierra cuando uno ingresa. Y no hay ningún panel, no hay nada curatorial que te diga y te cuente una historia, no, es la vivencia propia del espacio. O el jardín del exilio, con un suelo inclinado y pilares de hormigón que te roba esa estabilidad, casi como los exiliados, ¿no? Que pierden esa perpendicularidad, pierden ese sentido al caminar, ¿no? Aquí la teoría desconfía de la explicación y confía más en el cuerpo como una especie de archivo. Recuerda a veces que hay un desequilibrio. ¿Y por qué empezamos por Libeskind? Bueno, porque en una cultura de idolatría, la visibilidad y la imagen perfecta, yo creo que aquí Libeskind nos recuerda que la arquitectura no se resuelve con filtros ni con imágenes espectaculares, sino con la valentía de materializar lo que no tiene remedio. La lección de proyectar hoy no es la estética de la forma visible, sino la potencia de lo que se retira, un límite que corta, un vacío que duele, una renuncia que se impone. Porque también el silencio, la ausencia y la fractura son diseño. ¿Ven la riqueza de esto que va más allá de esas 4 paredes del piso y del techo que hablamos al principio? Cada muro guarda historia, cada trazo es decisión. Si no piensas lo que haces, todo acaba en confusión. Otro edificio que me parece interesante es el 8 Haus de Vig. Casi podríamos decir que es el reverso energético de Libeskind, ¿no? En realidad no es un edificio más, es una calle que se pliega sobre sí misma y genera una ciudad en vertical. La figura es un 8 que no busca ser un capricho icónico, sino que es como una especie de excusa para mezclar viviendas, trabajos y comercios en un mismo continuo, ¿no? A través de una rampa peatonal, el proyecto asciende desde el suelo hasta la cubierta y se transforma casi como en una especie de manifiesto que rompe esta zonificación moderna que separa lo doméstico de habitar, trabajar, recrearse y circular, ¿no? Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Les recomiendo que
que lean el librito Yes is More de Big, donde cuenta el proyecto. Es un librito muy interesante porque está armado como si fuera un cómic. Y lo interesante de este proyecto es que él dice que parte de la idea de los palacios renacentistas, estos palacios que tienen las habitaciones alrededor y un patio central, y donde cada una de las plantas tiene de alguna forma la zonificación, ¿no? El plano noble y se va ascendiendo en gradientes de privacidad. Él dice que parte de esa idea y después empieza a trabajar y dice que le parece loco que tenga esa idea así tan zonificado. Entonces, es como de alguna forma como que lo estira al palacio renacentista y lo tuerce para generar esta figura de 8 y a la vez genera esta complejidad formal y complejidad también funcional, ¿no? It's simple magics. Lo interesante que me parece de este edificio, que usa la teoría y también usa la historia, pero no una historia muerta, no una historia de que yo me copio las columnas dóricas y pongo un frontis en la entrada y nada más. No, acá él utiliza un recurso de la historia, lo reinterpreta a la contemporaneidad y crea un nuevo diseño. Eso es increíble, es fantástico. Es para que entendamos que la historia es importantísima dentro de nuestras vidas, porque nos enseña cosas que otros ya han solucionado quizás en algún momento y que a nosotros nos pueda servir como punto de partida. This tree is very, very cool. El 8 House, pese a esa imagen futurista, bebe de la tradición, ¿sí? Esto del palacio florentino, de la idea de mezclar comercios, de trabajar entre los entresuelos, los niveles superiores, las secciones sociales. Big traduce toda esa lógica y la convierte en un trazo continuo, una calle que sube y organiza la mezcla. La referencia no es una referencia arqueológica, sino estratégica. Toma un modelo histórico de convivencia de uso y lo reescribe en clave contemporánea, donde la tipología palaciega se transforma en una microciudad inclinada. La idea de la rampa continua es increíble, es alucinante, porque imagínense, permite ascender desde el suelo hacia la cubierta, convirtiéndose casi como en un paseo, una microciudad, se transforma en una circulación que es además una circulación de sociabilización, ¿no? No se trata solo de pasar por los espacios comunes, sino de habitar una infraestructura que fomente el encuentro. Hoy más que nunca necesitamos compartir, necesitamos el encuentro con el otro. La diversidad tipológica, desde las viviendas jardines con plantas bajas hasta los apartamentos compactos de altura, rompen esa idea de monotonía de ese catálogo inmobiliario y construyen casi como una especie de heterogeneidad absolutamente real y absolutamente enriquecedora. La teoría aquí se vuelve optimista, incluso podríamos decir hasta lúdica. Si no puedes transformar toda la ciudad, bueno, me diseño una ciudad condensada en un edificio, ¿no? Esto es típico de Big, típico de casi de su personalidad como estudio, ¿no? Pero lo interesante es que Big no se queda con esa idea de eslogan, sino lo vende bien, eso está claro, pero también lo resuelve muy bien. La mezcla de usos deja esa idea de marketing sostenible para convertirse en una máquina social, reducir distancias, multiplicar los encuentros, producir simultaneidades. Yo creo que aquí la accesibilidad es la clave, con calles elevadas que no son paseos heroicos para deportistas nórdicos, ¿no? O sea, es un continuo inclinado, pero donde una silla de ruedas, un cochecito o un carrito de la compra pueden recorrerlo con la misma naturalidad que cualquier otro peatón. Yo creo que acá lo valioso del 8 House no es que se trata de esa geometría en 8 ni de su gesto formal, sino lo que produce entre la gente. Esta calle inclinada no es solo una calle de recorrido, es un escenario donde los vecinos se cruzan, donde se reconocen, donde se vigilan de alguna forma y se ayudan, donde la vida doméstica se asoma a lo común y lo común se convierte casi en lo doméstico, ¿no? Es un edificio que
más que levantar paredes, teje relaciones y arma comunidades. Ahí la arquitectura deja de ser ese objeto para volverse en vivencia. La ciudad ya no aparece como un territorio abstracto donde un urbanista ha puesto mojones, sino que es la suma de los encuentros que construye identidades. Aw, so cute. Es increíble, es fantástico. Ojalá tuviéramos más edificios de este tipo, ojalá tuviéramos más vivencias en nuestros espacios, en nuestros barrios, y no esas cajas de zapato que no dicen nada y que termina uno encerrándose mirando frente a una pantalla de Netflix o de Amazon Prime, ¿no? Teorías son ladrillos, con teoría saben volar. No es museo ni reliquia, es un cuerpo que respira. Abre el plano, haz la grieta, la teoría nos activa. Teoría, músculo que late. El tercer edificio que vamos a hablar es el Rolex Learning Center. Un edificio increíble, increíble. Yo creo que lo interesante de este edificio es que no se organiza como los típicos edificios convencionales, ¿no? Sino que es como un campo ondulado donde el suelo sube, baja y esa topografía particular de alguna forma se encarga de sustituir al muro como regulador de los usos. El Rolex rompe con la universidad entendida como una suma de edificios especializados. Yo creo que ahí está como su esencia. En lugar de bloques separados, qué sé yo, la biblioteca aquí, las aulas allá, cafetería más allá, Sanaa propone un único espacio continuo donde los usos se mezclan, pero sin muros ni puertas que los fragmenten. El suelo ondulado hace este trabajo y que algo que normalmente lo harían los tabiques, bueno, a través de esa ondulación se consigue eh, un resultado que es mucho más interesante. Una depresión concentra silencio y se convierte en un lugar de estudio. Una elevación abre la vista y fomenta el encuentro. Una suave pendiente dirige el recorrido como si fueran pasillos, pero sin la necesidad de marcarlo, sin la necesidad de definirlo, sin la necesidad de alguna forma condicionar al individuo a que tenga que hacer eso. Aquí la innovación no está en ese gesto formal SEM, sino en demostrar que la topografía puede ordenar la vida académica mejor que un organigrama de despachos. Y detrás de esa aparente fluidez hay un rigor técnico enorme, enorme. Losas de hormigón con un espesor variable que han sido calculadas digitalmente casi como al límite, donde cada curva responde tanto a un uso como a una ecuación estructural. ¡Yupi, algoritmos! Lo más radical no es la imagen, sino la operación que produce. Un solo gesto espacial sustituye el catálogo entero de aulas, pasillos y salas, convirtiendo a esta universidad en un paisaje continuo donde los estudiantes habitan como si fuera una ciudad y no como una fábrica de asignatura. Imagínense, es fantástico, es fantástico. Imagínense tener que dejar de circular por esos pasillos grises, a veces sin luz, a veces totalmente caóticos, y transformarse en un ámbito donde la arquitectura te dé libertad para moverte. Es alucinante. Historia, cada trazo es decisión. Si no piensas lo que haces, todo acaba en confusión. No es discurso congelado, es relámpago y es viento. Abre espacio, abre tiempo, da sentido al movimiento. Teoría. El cuarto edificio que vamos a ver es el centro Heydar Aliyev de Zaha Hadid, donde obviamente la maestría de Zaha nos demuestra cómo su estudio puede transformar la lógica del proyecto a partir del uso de las herramientas digitales, ¿no? Everybody loves Zaha Hadid. Las operaciones fundamentales aquí es suelo, muro y techo, pero que a través del uso de los sistemas digitales los integra todo en una única superficie que se pliega y se despliega casi como sin interrupciones. ¡Algoritmos! Es increíble, es fantástico. Esa idea de fluidez
no es un efecto formal, es un sistema espacial donde el edificio abandona esa lógica ortogonal moderna, donde la arquitectura se concebía casi como si fuera adición de volúmenes cerrados, para trabajar en un campo topológico, en el que los límites se disuelven y las funciones se conectan a través de gradientes. Algo que lo vimos recién en el centro Rolex, pero acá cobra mucha más fuerza y mucha más energía a través de la expresión de la forma, a través de la materialización de esa forma. Aquí la teoría se materializa en una superficie que es como una infraestructura. No hay separación entre estructura, envolvente y espacio. Es toda una sola cosa, porque todo es un continuo. Esto obviamente no habría sido posible sin el diseño paramétrico y la fabricación avanzada. Los cálculos digitales acá han permitido que curvas terriblemente complejas respondieran a esas exigencias geométricas, constructivas y fundamentalmente espaciales, pero todo de una forma integral. No se trata aquí de ocultar la técnica, sino de hacerla casi como inseparable de la experiencia. Aquí Zaha muestra que ella domina esa técnica, pero que esa técnica le permite obtener espacios que de otra forma hubieran sido imposibles. Recorrer el espacio de este centro es como desplazarse por un paisaje artificial donde la monumentalidad se percibe como si fuera ligera, porque todo está concebido como un movimiento y no como un objeto. Esa condición de centralidad que permite entender la transición hacia un nuevo paradigma digital, no se da por el uso de curvas llamativas, sino por el modo de pensamiento que utiliza Zaha aquí para que emerja una forma que es el resultado de la interacción entre la geometría, la tecnología y obviamente la experiencia personal de ella, ¿no? El centro Heidar marca ese punto de inflexión. Ya no se trata de organizar cajas con funciones, sino de producir un campo espacial, un campo continuo que integra diferentes programas, estructuras y percepciones, pero todo en una sola operación. Yo creo que esa es la verdadera lección, de que el diseño digital no es un adorno ni un efecto, no es para hacer lindos renders, lo que hablamos siempre. Es una teoría de la forma y cómo se puede hacer arquitectura. El centro Heidar y el diseño de Zaha Hadid, la mano de Zaha Hadid, nos demuestra una vez más que los sistemas digitales no son nuestros enemigos, no son aquellos que nos van a quitar el trabajo, sino todo lo contrario. Son las herramientas que nos permiten diseñar de una forma mejor, de una forma superadora, y que nos permite alcanzar puntos dentro de nuestra historia que hubieran sido imposibles de realizar si no hubiéramos tenido esas herramientas. ¡Quiero mis acuarelas! Teoría, músculo que late, sin tus nervios nada arde. Teoría, rompe el molde, sin tu fuerza todo cae. Teoría, músculo que late. Finalmente, el quinto ejemplo que quiero traerles es el Louvre de Abu Dhabi. Es partir de una certeza. Un museo en el Golfo no puede replicar las tipologías de museos europeas. Esto Nouvel la tenía claro y Nouvel responde creando una ciudad de pabellones. Son patios, paisajes cubiertos por una cúpula monumental, una enorme cúpula, muy compleja, que es a la vez techo, es un cielo artificial y un filtro climático. O sea, fíjense toda la complejidad que tiene este espacio. La famosa lluvia de luz, en realidad, que plantea Nouvel acá, no es un efecto poético gratuito. En realidad es un dispositivo atmosférico que hace habitable el exterior ahora interiorizado. El patrón geométrico de la cúpula traduce la tradición de los iconos, de los motivos históricos y los lleva casi como a una escala territorial, los convierte en un paseo que está enmarcando las salas en un ritual de sombras, reflejos y variaciones lumínicas. Aquí la teoría opera en varios niveles. En primer lugar, para la exploración tipológica.
El museo ya no es este contenedor único que hablábamos recién, sino en realidad es una constelación de espacios conectados. En segundo lugar, es como una especie de investigación atmosférica. La luz deja de ser un recurso neutro para convertirse en una especie de material más de la arquitectura, que es un material tan estructural como podría ser el hormigón o el acero. Es increíble, es un cualificador y un cuantificador del espacio. It's simple magics. Y en tercer lugar, como articulación cultural. La Medina, ese espacio tan arraigado en la cultura, no se imita acá, sino que se reinterpreta en una clave contemporánea a través de una sucesión de patios, de recorridos, de transiciones, que construyen esa continuidad en una especie de representación. ¿Es un ícono? Sí, absolutamente, pero no en un sentido aislado. La cúpula acá no encierra una pieza central, sino que organiza un tejido urbano bajo la sombra. Lo decisivo no es la forma de la cúpula en sí, sino el espesor ambiental que genera. Se tratan de espacios intermedios donde el clima, la cultura, el programa se funden todo en una experiencia que es una experiencia única para cada individuo. Cada uno tiene una experiencia distinta y esa experiencia va a cambiar incluso a lo largo del día. La lección aquí yo creo que es clara. Cuando el contexto es extremo, por la luz, por el calor o quizás por la escala, la atmósfera deja de ser un decorado y se convierte casi con una verdadera estructura del proyecto. Esa atmósfera de Peter Zumthor, esa idea de que el espacio es más allá de las cuatro paredes, del piso y el techo, sino de esa caracterización de lo que se vive en ese espacio, de lo que ese espacio produce en el individuo, yo creo que acá cobra un nuevo protagonismo. Una caja no es solo caja, es un sueño por habitar. Sin teoría son ladrillos, con teoría saben volar. No es museo ni reliquia, es un cuerpo que respira. Abre el plano, haz la grieta, la teoría nos activa. Teoría. Muy bien, han visto que no era tan doloroso hablar de teoría, no era tan aburrido, o al menos eso creo. Y hemos recorrido estas 5 operaciones espaciales, estos 5 edificios, donde hemos visto memoria, hemos visto mezcla, hemos visto gradientes, hemos visto fluidez y hemos visto atmósfera. Todas ellas no forman una teoría unificada. La arquitectura ya no se deja atrapar por un marco único, esto creo que ha quedado ya claro. Pero sí la teoría nos puede ofrecer herramientas para generar el proyecto. Porque la teoría es el elemento que nos permite construir ese proyecto y que no sea solamente una construcción, sino que se transforme en arquitectura. Y aquí me gustaría hacer como un listado de pensamientos, si me permiten, que podríamos como de alguna forma como pasar en claro todo lo que venimos viendo, ¿no? Okie dokie. La primera enseñanza sería que no todo puede representarse. Hay cuestiones que solo pueden espacializarse. Yo creo que Libeskind lo demuestra claramente a esto. La idea de la violencia, la idea de la pérdida, la idea de lo irreparable, permite que se pueda trabajar con vacíos, con límites, con silencios. En un mundo saturado de imágenes, la renuncia se convierte casi en un acto de diseño. A veces, el detalle más elocuente no significa que yo deba poner algo, sino quizás que lo ideal sería que quite, que deje algo sin poner. En segundo lugar, un edificio puede comportarse como una ciudad si es capaz de tejer relaciones. Big lo deja claro, no busca mezclas como un decorado social, sino que son reglas geométricas que de algún modo reorganizan la vida urbana. Esa calle inclinada que genera diversidad tipológica, pero a la vez genera una superposición de programas que produce una ciudad mucho más cerca, más próxima, más acogedora quizás. Eso no es un eslogan sostenible, es un diseño que reduce distancias, que multiplica los encuentros que necesitamos cada vez más,
y facilita obviamente el cuidado, la pertenencia, sentirse que uno forma parte de una comunidad. El tercer elemento es esta idea de gradientes, ¿no? Eh, donde estos gradientes pueden ser mucho más inteligentes que poner un tabique. En Sanaa lo veíamos con romper esta vieja adicción que tiene la arquitectura, que es esta idea de resolver todo con muros, ¿no? Esa dependencia de los muros como única forma de ordenar el programa. En el Rolex Center muestra cómo la topografía, la luz o las visuales pueden estructurar el espacio y hacerlo de un espacio de uso cambiante. Se diseña casi para la variación y no es indecisión, es casi como una anticipación en un tiempo donde las funciones están mutando todo el tiempo. Las funciones mutan más rápido que los contratos de alquiler. En cuarto lugar, la idea del diseño digital, este diseño que no es cosmética, no es para hacer lindos render o para hacer una buena representación, sino que ya forma parte de un método. En el centro Heydar de Zaha muestra cómo ese modelado paramétrico no permite solo dibujar curvas espectaculares, sino que integra la geometría, la estructura y la fabricación también en todo un proceso, ¿no? Esta continuidad espacial del edificio, donde el suelo se vuelve muro y luego se convierte en techo, pero todo en un continuo. Lo valioso acá no es la forma fluida como imagen, sino el hecho de que la herramienta digital ha redefinido una nueva lógica del proyecto, casi como desde adentro. El proyecto ha dejado de ser una secuencia lógica, primero dibujo, después calculo y después construyo, hasta convertirse en un ida y vuelta donde en todo momento estoy alterando y produciendo cambios, ¿no? Y finalmente, en quinto lugar, la idea de esta atmósfera que no es un decorado, sino que es un orden. El Louvre de Abu Dhabi de Nubel lo demuestra con una fuerza inusitada. La cúpula no es un gesto icónico acá, es una máquina climática. Es una máquina que filtra luz y calor, que convierte la sombra en una estructura espacial. Bajo esa bóveda, la experiencia del visitante está regulada tanto de alguna forma por la geometría como por el ambiente que produce, la temperatura, los reflejos, el sonido, el movimiento del aire. En un contexto extremo como el desierto, esta idea de atmósfera no es un añadido, es una condición que permite que el museo exista como un espacio habitable. Yo creo que lo que Nubel enseña acá es que el proyecto no es solo colocar muros, colocar techos, sino diseñar de cómo se respira, cómo se camina y cómo se percibe cada instante ese espacio. Claro, cuando uno lee junto todas estas ideas, estas 5 propuestas, estos 5 ejes, sugieren modos de trabajar. Diagnosticar el conflicto, elegir las operaciones espaciales adecuadas, en algunos casos será vacío, en otros será mezcla, en otros serán gradientes, en otros serán fluidez, en otros serán atmósferas. También decidiremos los instrumentos, materiales, digitales, urbanos, y sostener todo en una coherencia ética que se convierta en arquitectura. La teoría no es un estilo ni un dogma, es un método casi podríamos decir sistemático, que permite abrir y te permite diseñar de una forma más efectiva. La teoría no te da una forma final, te da un mapa que te muestra algunos criterios y que si tú los sigues puedes encontrar un camino a seguir y que muchas veces va a tener atajos que otros no van a seguir. Ni Le Corbusier lo hubiera hecho mejor. Para el estudio, para la entrega, para ese concurso que te roba horas de sueño, las operaciones espaciales no son etiquetas, sino que son instrumentos. Si tu proyecto habla de memoria, yo creo que es importante que evites la trampa de la iconografía literal, el monumento en forma de lágrima o la fachada grabada con símbolos, y trabajes más con la experiencia, con los recorridos que obliguen a atravesar umbrales, límites que marquen ausencias, materiales que se transformen con el tiempo y que registren esa huella del paso del tiempo. La memoria se activa con el cuerpo,
no es una postal. Si hablas de vida cotidiana intensa, no basta con apilar funciones. Necesitas calles, calles que se puedan habitar, programas que se crucen en lugar de separarse, topografías que generen encuentros. El urbanismo condensado de Dick muestra cuando un edificio se comporta como ciudad, la proximidad se convierte casi como en una especie de infraestructura social, ¿no? Si tratas de conocimiento en red, olvida esa rigidez de las aulas compartidas, de los espacios fragmentados. Diseña paisajes, paisajes interiores, donde la frontera entre trabajar, estudiar, conversar sean difusas, donde la luz y la disposición de los espacios sean como guías más que una puerta que cierre un límite infranqueable. El Rolex lo prueba, lo muestra. En un mismo plano puede albergar concentraciones, intercambios, puede generar descanso sin dividirse en cajas. Si tu apuesta es la fluidez, entonces tienes que recordar que la forma no debe devorar al uso. La continuidad solo tiene sentido si está desdoblada por la práctica, si el usuario encuentra un camino que no estaba dibujado en el plano. Zaha Hadid lo logró con su geometría, pero no una geometría de escultura, sino una infraestructura de movimiento. Y si tu proyecto trabaja en mediaciones culturales, en relaciones mucho más complejas, no caigas, por favor, en el decorado fácil. No basta con repetir motivos locales o colgar clichés ornamentales. Diseña atmósferas, luces filtradas, sombras profundas, texturas climáticas que traduzcan esa tradición, pero sin copiarla. Nouvel en Abu Dhabi muestra cómo esa atmósfera puede ser una mediación más potente porque no ilustra la cultura, la hace casi como visible. Y para cerrar, quisiera dejarte una imagen mental, una especie de acorde final. Un visitante entra a un museo en Berlín y siente el vacío como quien entiende un silencio necesario. Una madre empuja un carrito por una calle en altura en Copenhague y saluda a un vecino que trabaja a 2 puertas de su casa. Un estudiante en Lausana se sienta en una depresión del plano y descubre que ese rincón es perfecto para la concentración. Una niña en Bakú corre bajo el techo que parece moverse con ella y se pregunta, ¿por qué los edificios no pueden bailar siempre? Un abuelo en Abu Dhabi se detiene bajo una cúpula que filtra el sol y le entrega un clima amigable. La luz no le ciega, sino que le acompaña. Esas escenas, no los renders, no los lemas, son los que la teoría inspira a provocar. Así que la próxima vez que abras tu AutoCAD, que cojas tu lápiz, que abras tu Rhino, tu Revit o simplemente un cuaderno, no empieces dibujando la forma. Empieza formulando el proyecto, qué necesita en verdad lo que tienes delante, memoria que se active en un recorrido, un tejido que acerque a las personas, un espacio abierto a usos cambiantes, una atmósfera que permita habitar un clima extremo. Cuando el proyecto se formula bien, la forma aparece como consecuencia, no como excusa. Y si no aparece, no se trata de inventar edificios. A veces lo más potente es sostener un vacío, porque también el vacío proyecta cuando abre posibilidades que ninguna imagen por sí sola puede anticipar. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, podemos seguir la conversación en X, en @frailemarcelo. o en Instagram, @marcefraile, o en Facebook y LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez. O quizás prefieras el mail, mfrailenarvaez@gmail.com. Si te sirvió, compártelo. Y deja por favor una reseña. Tus comentarios, tus likes, tus inquietudes y tus reseñas son el combustible que hace que este proyecto pueda mejorar y pueda ir creciendo un poquito cada vez más. Muchísimas gracias por tu atención. Pórtense bien, sean felices y nos vemos en breve. Un gran abrazo. ¡Chau! Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.